tanto tiempo, tiempos que no se deben de borrar, los buenos serán los no solo hay flores, no solo hay tierra. Conocida y mucha gente muy buena en esta sala, que vale mucho, muy valiente. Muchas gracias de corazón por estar aquí en una tarde tan poquito apetecible de salir de casa. Pero como comentábamos, cada vez que hacemos una cosa de memoria parece como que nos lo ponen más difícil todavía, ¿verdad? Entonces, bueno, pues digamos que la lluvia, que siempre viene bien, hoy os ha dejado venir hasta aquí, así que muchísimas gracias a todas las personas que habéis decidido este ratito para compartir entre nosotras, pero dejadme que dé especialmente las gracias a Idoia, que viene desde Europa y es la anfitriona de toda esta ruta que nos va a presentar ella misma. Es nuestra eurodiputada, ya lo sabéis, así que mil gracias por estar aquí y sacar un ratito de tu súper agenda. Gracias, Idoia. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por venir a compartir este rato. Decía Marta, no hace una tarde apacible, siempre es una buena tarde para salir y seguir reclamando y luchando esa defensa de la memoria, ese valor democrático de todos y de todas. Bueno, como decía Marta, soy eurodiputada de Podemos y formo parte también del grupo de trabajo de memoria democrática en el Parlamento Europeo. Y lamentablemente, ante un momento en el que estamos viendo a nivel del Estado, nos levantamos todos los días con noticias de corrupción, con una agenda mediática de echarse los trastos los unos a los otros y con muy poco espacio para avanzar en transformaciones tan necesarias en nuestro país, sí estamos viendo y sí estamos viviendo, lamentablemente, como los gobiernos autonómicos del Partido Popular y de Vox están atacando de frente el valor democrático fundamental que es la memoria. Aquí en Aragón lo conocéis bien, pero no solo, lo están viviendo los compañeros y compañeras en Extremadura, lo están viviendo en Valencia, lo están viviendo en Baleares, lo están viviendo en Cantabria. Por eso quisimos, ¿no?, lanzar esta ruta de la defensa de la memoria con las diferentes asociaciones memorialistas, precisamente para compartir, para debatir dónde estamos, a qué nos enfrentamos, pero sobre todo también para ponernos de acuerdo en cómo hacerle frente. Así que me vais a permitir, en primer lugar, darle las gracias a Podemos Aragón, a Marta, por hacer de hospedaje de este encuentro de hoy, a Isa Serra, compañera, portavoz de Podemos, candidata a las europeas. Muchísimas gracias por estar aquí. Especialmente hoy me hace mucha ilusión y me vais a permitir dar las gracias también a una persona que lleva muchos años trabajando a mi lado, del que aprendo todos los días, una persona que hace un trabajo riguroso, un trabajo que muchas veces es invisible, un trabajo muy generoso, y que es Paco Gracia, responsable de memoria de Podemos. ¡Bravo! Muchísimas gracias, Paco, por organizar esta ruta y por todo el trabajo y por todo el trabajo diario, ¿no? Y fundamentalmente también y sobre todo, muchísimas gracias a todas las asociaciones memorialistas que habéis peleado, que habéis luchado por estar hoy donde estamos, por darnos ese camino de lucha, de continuidad, de no bajar nunca los brazos. En concreto hoy Anabel Lapuente, presidenta de la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón, de BAMA, muchísimas gracias. Pilar podrá
presidenta del Ateneo Republicano de Zaragoza, muchísimas gracias. Y José Ramón Villanueva, historiador y miembro del equipo relator de la Ley de Memoria, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, bien sabemos todos y todas, defender la memoria no es venganza. Defender la memoria es aprender, es conocimiento, es justicia, tan pendiente todavía en nuestro país. Conseguimos avanzar en una ley de memoria estatal, pero en nuestro país sigue estando el deber de justicia, de juzgar, es reparación, es garantías de no repetición, es una necesidad democrática y es un valor fundamental que deberían de defender todos y todas las demócratas en nuestro país. Hoy más que nunca, hoy que estamos viviendo un nuevo genocidio televisado, en directo, en Gaza, ante la impunidad totalmente de lo que está cometiendo Israel, hoy que nuestros territorios se sienten amenazados con esos gobiernos del Partido Popular y de Vox que están derogando las leyes de memoria básicas en nuestros territorios. Hoy más que nunca es necesario volver a juntarnos, volver a mirarnos a los ojos, volver a escucharnos, a hablar y sobre todo dar un mensaje muy claro. La defensa de la memoria forma parte del ADN de Podemos, forma parte de nuestro ADN, pero forma parte también, como decía, de todos y todas las demócratas. Así que ante el avance del fascismo, ni un paso atrás. Muchísimas gracias y os dejo ahora sí con un panel de lujo, con Marta cuando queráis. Encantada de escuchar a todos. Bueno, tenemos el lujazo de tener, porque hemos hablado de la Ley de Memoria Democrática y aquellos que estamos en la institución pues nos ha tocado leernos más detalle, sobre todo a las familias y a los afectados les ha tocado mirar a ver qué es lo que les cubría, no les cubría, qué les ayudaba y qué les permitía. Tenemos el lujazo de tener a José Ramón Villanueva, que es uno de los creadores de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, esta que se ha cargado el fascismo ahora mismo, pero que además es historiador, ha escrito 8 libros, es fundador y miembro de la Bernardo Adrien, que tiene un expediente de esos tremendos y sobre todo es una persona enorme y generosa que ha venido hoy a intentar explicarnos resumidamente un poquito lo que era la estructura de la ley y los contenidos. Así que muchas gracias, José Ramón. Adelante. Buenas tardes a todos. Yo comenzaría diciendo que la calidad democrática de un país se mide o se analiza por la forma con la que se atreve a encarar o a analizar el pasado de ese país, sobre todo en sus aspectos más traumáticos, la valentía con la que se afronta. Tenemos casos en nuestro entorno europeo, como lo afrontó Alemania con el sentido de culpabilidad del pueblo alemán ante el Holocausto. Lo tenemos en el caso de Francia, cuando frente a todo chauvinismo característico de nuestros vecinos galos, pues han ocultado siempre debajo de la alfombra el colaboracionismo de medio país, de media Francia, con el fascismo, con la ocupación alemana y con el petenismo. O lo tenemos en el caso ya de España, de cómo encaramos realmente la época más dura y más trágica de nuestra historia reciente, como fue la guerra de España y la dictadura franquista. Entonces, desde ese punto de vista, las políticas públicas de la memoria son esenciales para la calidad democrática de un país. Teniendo en cuenta la normativa internacional, esas políticas públicas de la memoria, esas que está derogando la derecha con su ayuda inestimable de la extrema derecha, son deber de Estado y como tal desde ese Estado hay que impulsarlas y desarrollarlas. Yo voy a hacer un pequeño recorrido de cómo se han llevado a cabo las políticas públicas de la memoria en Aragón, desde el primer antecedente que fue el programa Amarga Memoria, que lo inició el Gobierno de Aragón en el 2004 de forma incipiente, fue un proyecto en el que yo también colaboré en aquel momento, en 2004, impulsado por un historiador comprometido como es Herminio Lafoz, y que entre el 2004 y el 2011 realizó las primeras actuaciones que se pueden llamar de memoria democrática desde las instituciones aragonesas, en este caso desde el Gobierno de Aragón. Se agruparon enclaves militares, se realizaron las primeras exhumaciones de fosas comunes, se trabajó mucho
en la recuperación de los fondos documentales sobre la represión que tenían vinculación con Aragón y que se conservaban en archivos exteriores, fundamentalmente en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca. Se editaron muchos libros, además de audiovisuales, y se realizaron exposiciones y congresos. Este programa acabó en el 2011 cuando llegó el Partido Popular al poder, cuando llegó el gobierno de Luisa Fernanda Rudy y dijo la gloriosa frase de que a partir de ahora en Aragón las únicas zanjas que se abrían sean las de obras públicas. Esa es la frase con la que Rudy, la derecha en aquel momento, sentenció el programa Marca Memoria, que fue, como digo, el pionero a la hora de trabajar unos temas que nunca había habido el coraje político de acometerlos y que en ese momento se zanjaron. Se recupera esa idea de hacer políticas públicas de la memoria cuando llega el Partido Socialista al poder en 2015 y hasta el 2018, que se aprueba la Ley de Memoria Democrática, la Ley 14/2018, del 8 de noviembre, se van haciendo actuaciones puntuales, se empieza a tomar elementos referenciales. En 2007 ya se había aprobado la Ley de Memoria Histórica de Gobierno Zapatero, tomamos modelos que nos parecían interesantes, fundamentalmente la Ley Foral del Gobierno de Navarra, porque ahí sí había un compromiso firme de las instituciones navarras con la política de recuperación de la memoria, y además en un caso muy singular como es el navarro, en el cual no hubo guerra, solo hubo represión y las víctimas eran todas del mismo bando, del bando leal. Vamos a emplear terminología correcta: bando leal, bando rebelde. Entonces, es importante también el cambio de denominaciones. Se empezó hablando de memoria histórica, pero es un término incorrecto, porque memoria histórica también la tiene el fascismo. Entonces, si hablamos de memoria histórica, hay que poner el adjetivo, memoria histórica democrática, o simplemente ya decir memoria democrática, que es el término correcto. Y ese tema de la cambio de denominación ya lo contempló la ley aragonesa, la ley 14/2018, en la cual es importante, la que ahora ha derogado el gobierno PP-Vox, es importante destacar varias cosas. Que en el proceso de elaboración participamos 3 departamentos del gobierno de Aragón. Participó el departamento de Presidencia, participó el departamento de Vertebración Territorial y participó el departamento en el que, de alguna forma, desde el antecedente de lo que era el programa Marca Memoria, se habían vinculado las políticas públicas de la memoria, que era educación, cultura y deporte. Yo estaba como miembro y como partícipe en el equipo redactor de la ley como tal. Esta ley es importante destacar que no solo tuvo esa participación de 3 departamentos en su elaboración inicial, sino que estuvo abierta a un proceso participativo en el que se pidió la aportación de todas las asociaciones, instituciones locales y demás. O sea, que estuvo un proceso muy abierto, se admitieron muchas sugerencias que enriquecían el contenido de la ley y que esa es el contenido que finalmente aprobaron las Cortes, y fue un momento muy emotivo de todos los que estuvimos en ese acto de votación de la Ley 14/2018. Es importante destacar que esta ley, y en eso lo tenemos muy claro en todos los que participamos, por un lado tenía que recoger toda la legislación en materia de derechos humanos y de persecución de los crímenes contra la humanidad, como fue el genocidio franquista. Hay que decir las cosas por su nombre. En España se sufrió un genocidio y, como tal, con la normativa penal internacional así se contempla el caso de lo que fue la guerra de España y la posterior dictadura franquista. Y toda esa normativa internacional, ese concepto del deber de Estado que debe de tener una ley de memoria democrática, estaba contemplada en la ley. Era una ley que recogía los principios de la ONU en materia de derechos humanos y de lucha contra la impunidad. Y uno de esos principios de la ONU es el deber de memoria que incumbe al Estado, que dice el principio 3 de la ONU. Y eso es lo que se quiso recoger. Estaba toda la legislación en todo el preámbulo previo, como digo, y luego se hablaba de que era una reflexión sobre la guerra, y frente a lo que ahora dice la derecha y la extrema derecha, se intentaba que no hubiera ningún tipo de equidistancia, porque hubo víctimas y hubo verdugos, y como tal han pasado la historia, cada uno con su papel en ese momento tan trágico de nuestra historia. Y cuando ahora, por ejemplo, la derecha y Vox dicen que esta ley solo habla de un bando,
es obvio. Cuando hablamos de fosas, todas las fosas de las víctimas del bando rebelde fueron exhumadas en su mayoría, quedará alguna, se les ha olvidado, pero el 90 y tantos % de las fosas que se suman o que están pendientes de sumar son del bando legal. Por lo cual es normal que esta ley intentara hacer una justicia reparadora con las víctimas hasta este momento olvidadas. Y os puedo decir, por ejemplo, que en esta doble consideración de fosas, que es una actitud muy demagógica por parte sobre todo de Vox, que dice, es que son hables de unas fosas y no hables de otras. Unas fosas han estado tiradas y abandonadas en las cunetas hasta el momento presente, y en cambio había una orden ministerial del Ministerio de la Gobernación, entonces presidido por Camilo Alonso Vega, el 4 de abril del 40, que por decreto todas las fosas del bando rebelde se declaraban lugares sagrados. Imaginaros la consideración, unas son lugares sagrados, las otras están cunetas, son vertederos. Unas se sumaron, se dignificaron y se honraron a sus familiares con pensiones, con estancos, con gasolineras, con puestos de trabajo en la administración, y otros han sido olvidados incluso durante muchos años de nuestra democracia. Entonces la equidistancia no vale bajo ningún concepto. Luego querría comentar también que uno de los argumentos que dice la derogación, la Ley 1/2024, la que acaba de aprobar el Gobierno de Aragón para derogar la Ley de Memoria Democrática, os leo un párrafo que me parece es que no se han leído ni siquiera el artículo 1 de la ley. En concreto, dice que uno de los motivos para derogar la Ley de Memoria Democrática, dice el texto, bueno, aparte de que dice que impone un relato oficial que se incluya, dice que tenemos una idealización extrema de la Segunda República, y ellos tienen idealizaciones extremas de los temas para que vamos a hablar. Dice en el preámbulo, el texto de la ley que se deroga olvida y excluye de su ámbito de aplicación otros periodos, como el periodo de la Segunda República, del 31 al 36, cuando es notorio que en aquel y en otros periodos la violencia política ejercida merecía su inclusión. Dicen que no está incluida la Segunda República como periodo de aplicación de la ley de memoria. Vamos a la ley de memoria democrática. Ay, perdón. Te podemos poner aquí la actriz si quieres. Pues lo que queréis, pues casi mejor. Disculpadme, Pues vamos al artículo 1 de la Ley de Memoria Democrática, estos que dicen que se excluye la Segunda República. ¿Me oís ahora o no? ¿Me oís ahora? Vale. Perdonad, Bueno, según la Ley 1/2024 de derogación, somos parciales, idealizamos en extremo la Segunda República y encima olvidamos otros periodos. Artículo 1.c de la Ley 2018. El periodo comprendido que abarca la Ley de Memoria Democrática de Aragón está entre la proclamación de la Segunda República y la entrada en vigor de la Constitución de 1978. No se han leído ni siquiera el artículo 1 de la ley que pretenden derogar. Incluye desde el 31 hasta 1978. O sea que el argumento para derogar la ley, por supuesto, es falso, como la mayoría de los comentarios que hacen. Una visión partidista de la historia, en fin. Cosas que no se sostienen porque es una ley que ha sido, la ley 14/2018, muy apoyada por los historiadores, muy consensuada con investigaciones fidedignas, no de parte, sino de la veracidad histórica, y que desde luego intentaba esa justicia reparadora que estamos hablando, que en ningún momento pretendió ser sectaria para nada. Y yo que he trabajado en la Ley de Memoria Democrática os puedo asegurar que cualquier solicitud, independientemente de quién la pidiera o de en qué bando hubieran estado sus familiares, se ha tramitado desde el Gobierno de Aragón. Porque, como dice, y es una frase que me gusta recordar, Fernando Martínez, el secretario de Estado de Memoria Democrática, el tema de la memoria, y en este caso de las exhumaciones, no es ni de derechas ni de izquierdas, es simplemente de humanidad. Y entonces eso no lo ha podido entender ni lo ha aceptado nunca la derecha con sus aliados de la extrema derecha. Eso me parece importante destacarlo. Luego, bueno, hablaremos del desarrollo de la ley, pero dentro de ese ámbito yo también querría destacar que esta ley tenía ese marco jurídico que era la legislación penal internacional contemplado,
esos principios de la ONU a los que nos hemos ajustado en todo momento. Y luego, una cosa que es muy importante en una ley sin régimen sancionador, pues no es operativa. Fue un avance la ley de Zapatero, la del 2007, que no tenía régimen sancionador. Nosotros pusimos un régimen sancionador muy potente, que, por desgracia, y por falta de coraje político, todo hay que decirlo, del anterior gobierno, en ningún momento se aplicó. Es una cosa que a mí particularmente me resultaba bastante indignante. Y entonces, pues bueno, el régimen sancionador, todo el título cuarto de la ley, por supuesto, no se llevó a la práctica. ¿Qué ocurrió cuando se aprobó la ley? Lo voy a hacer muy brevemente, también con dolor de corazón, para luego que hable las otras reacciones. En el equipo que redactamos la ley, teníamos todos muy claro que, dado que era una ley con una potente carga política, tenía que estar adscrita al Departamento de Presidencia, como ocurrió en otras comunidades autónomas, o en las que tenían el Departamento de Justicia, el de Justicia. Porque parecía, con todo respeto, que adscribir la Educación, Cultura y Deporte, pues como que daba un poco desdibujada la ley. Y entonces eso se aceptó, y inicialmente la memoria democrática se adscribió al Departamento de Presidencia, con una estructura muy pequeña, muy modesta, muy humilde. No se pidieron direcciones generales ni jefaturas de servicio, simplemente una sección, 4 o 5 personas adscritas a Presidencia. ¿Qué pasó? La ley se aprueba en noviembre del 18 y en agosto del 19 estamos todos de vacaciones y sale un decreto del presidente Lambán en ese momento que la escribe a Educación, Cultura y Deporte sin estructura. Y así hemos funcionado, o he funcionado, porque os puedo decir que en la mayor parte del tiempo he estado yo solo en el ámbito de la memoria democrática en el departamento, hasta que en un momento determinado yo presenté mi dimisión en señal de protesta por la falta de apoyo político, de compromiso institucional y de dotaciones presupuestarias para llevar a cabo toda una ley que era muy potente, que era muy avanzada, lo digo sinceramente, pero que se quedaban papeles mojados y no había esa voluntad política para impulsarla. Y así hemos llegado hasta el momento actual. Y la ley la han derogado, no han tenido ningún problema en derogarla, porque ahora mismo no tiene ninguna estructura que desmantelar, y lo han tenido facilísimo. Pero yo considero que ha sido la comunidad una vuelta anunciada. Todos sabíamos lo que iba a hacer Vox. Vox ha sido coherente, estaba en contra de la ley y la ha derogado. El PP, pues bueno, ya sabemos que es rehén de Vox. Y el PSOE ahora puede decir con lágrimas de cocodrilo que han derogado la ley, pero ellos no han puesto cimientos para que esa ley fuera sólida y fuerte. Y esa es la dura realidad, y yo como funcionario del gobierno de Aragón la tengo que decir públicamente. Y hasta ahí llego. Ahora dejo una palabra. El Partido Popular votó a favor de esta ley. De rehén de Vox nada. Aquí manda Azcón, y Azcón ha votado muy a favor de derogar esta ley, con todas las tonterías que dice esa ley de derogación, pero además han utilizado un trámite de urgencia que no tiene ninguna justificación a una ley que modifica 4 leyes. Quiero decir, se han saltado incluso la tramitación normal, regulada de las Cortes de Aragón para hacer esta barbaridad, porque le da mucha vergüenza reconocerlo, pero no se ha despeinado, O sea, está muy contento de haberla hecho. Alguno del Partido Popular lo ha pasado un poco peor porque le tocó intervenir y le hemos sacado sus propias intervenciones en las Cortes. Pero no os preocupéis, o sea, el Partido Popular no es que sea... No ha llorado, no le ha pasado nada mal, no ha sudado derogando esta ley. Y el PAR tampoco. Bueno, yo tuve la suerte de estar en ese momento histórico y no tengo más que palabras de agradecimiento de haber, pues como diputada, haber podido votar esa ley que os currasteis, que era preciosa, y como además bien has dicho, recogía a todas las sensibilidades que quisieron participar en esa ley, que creo que es uno de los valores más importantes que tenía esta ley, que había habido todo un proceso social para llegar a ese punto. En mi caso personal tuve también la suerte de vivir la primera exhumación, antes lo comentábamos, como concejal en mi pueblo, Murillo de Gallego, antes de la ley de Zapatero, porque bueno, pues las locas de Casa Moncayola, que iban a venir y se disculpan, no han podido venir, decidieron sacar a su abuelo, el alcalde republicano que había sido asesinado junto a la primera remesa de asesinados en Murillo de ese 36, septiembre del 36,
Y tengo la suerte de decir que en mi pueblo toda la gente que estuvo en cunetas y demás está ya dignamente enterrada y sus familiares reparados, ¿no? Pero por eso mismo quería contarlo, no por decir qué suerte he tenido en la vida, sino porque introduzco ahora lo que son las asociaciones. Gracias a esas familias, gracias al coraje, a la valentía, pese a las instituciones, yo era parte de ese ayuntamiento que les poníamos pegas, que les pedíamos el papel, que les mandábamos a patrimonio, que les hacía el informe, que no sé cuál, la odisea, y no estamos hablando de pasta, estamos hablando de papeleos y de reuniones que tienen que afrontar las familias. Es abrumador y no obstante han seguido, siguen y seguiremos. En nombre de ellos tenemos aquí a Anabel de la PAMA, que es la plataforma que aglutina a todas las asociaciones en Aragón, están todas juntas. Aquí tenemos a Pilar, una de las artífices de esa agrupación, ¿verdad? Y tenemos a Super Anabel, que es la presidenta. Pocas asociaciones están presididas por una nieta de uno de los asesinados. Bueno, pues entonces es todo un honor transmitir de parte de Podemos y de la gente que estamos en esta sala. Gracias, mucho ánimo a todas las asociaciones, a todas las familias, que os lo habéis tenido que currar y os lo estáis currando, nos tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias por estar aquí hoy en un acto que siempre que ponemos siglas políticas cuesta participar como asociaciones, así que triplemente gracias, Anabel. Buenas tardes a todos y a todas por estar aquí y gracias a vosotras y vosotros por invitarnos. Como habéis visto, José Ramón, con el que tenemos amistad de hace muchísimos años, es una persona muy técnica, ¿vale? Entonces, en las asociaciones estamos personas muy técnicas y personas más viscerales, que nos tira más la sangre y la víscera que lo que es la propia ley en sí, ¿no? Pero lo que es cierto es que no podemos obviar los datos que hay, que los datos son escalofriantes si los oyésemos ahora como los estamos oyendo pues de Palestina, por ejemplo. No podemos olvidar el daño que la ley, la derogación de la ley, les hace a los 500.000 muertos en la guerra. Asesinadas más de 120.000 personas. Más de 280.000 personas detenidas en campos de concentración, más de 155.000 trabajadores esclavos, más de 50.000 docentes depurados, más de 33.000 bebés robados, más de 53.500 personas detenidas y encausadas por el Tribunal de Orden Público entre 1963 y 1976. La Ley de Peligrosidad Social condenó a más de 21.000 personas. La sistemática represión contra las mujeres por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser familia de. En Zaragoza, bueno, en la provincia en Aragón, en todo Aragón, hubo un total de asesinados de 8.556. 8.556 en Aragón. En Aragón también hubo 296 campos de concentración. De ellos, 15 estaban en Aragón, 4 en Huesca, Barbastro, Jaca, Monzón y Binéfar, 5 en Teruel, Alventosa, Alcañiz, Caminreal, Santa Eulalia y Teruel, 6 en Zaragoza, Ateca, Calatayud, Cariñena, Caspe, San Juan de Mozarrifar y San Gregorio. Deportados a campos nazis, más de 10.000 personas, sobrevivieron 3.539. Bien, yo entiendo que las cifras al final son cifras. El problema es que detrás de estas cifras hay muchas familias y todas estas cifras tienen nombres y apellidos. Entonces, llegamos al año 2024 y todas estas personas, con todas sus familias detrás, nos vemos que estamos en el punto de partida. O sea, lo poco que habíamos logrado, la ley se lo ha quitado. En realidad, la ley lo que les ha quitado es el poco tiempo que les habían dado como víctimas, el reconocimiento como víctimas, porque aquí la derecha siempre ha tenido la costumbre de no callar, o sea, de callar, de no hablar, de no decir, de no nombrar.
Todo lo que no se nombra, todo lo que no se dice, no existe. Por lo tanto, si ocultamos todos los datos con nombres y apellidos, otra vez vuelven a desaparecer. Por lo tanto, hoy estamos en el punto de partida. Hoy estamos desprotegidos. Nos queda la ley central, la ley del gobierno central, eso está claro. Pero en Aragón nos va a tocar pelear muchísimo porque se nos reconozca como víctimas. Porque claro, no es lo mismo el tener que estar peleando continuamente con Madrid que el que tuviésemos una ley como teníamos en Aragón, que efectivamente no se había desarrollado, no se cumplía, nos mareaban, no había un presupuesto, nunca estaba claro cómo iba a funcionar, pero al fin y al cabo lo tenías en la puerta de casa. Entonces, las cifras que he dado son personas, como he dicho, con nombres y apellidos, y a todas estas personas se les ha quitado la poca categoría que tenían como víctima. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que volver a empezar. Tenemos que volver a empezar, tenemos que seguir luchando y luego tenemos que diferenciar, porque hay que tener muy claro. Antes ha hablado José Ramón de que no se exhumaban fosas de los fascistas. No se exhumaban porque efectivamente estaban reconocidos y además la primera ley de memoria histórica la hicieron en 1940, Serrano Suñer, y dijo que todos los que quisieran exhumar a sus deudos asesinados por las hordas rojas podrían hacerlo sin coste alguno para sus familias. 2024, coste para todos y no podemos exhumar. O sea, seguimos estando igual. España es un país muy torpe. España es un país que no avanza. España es un país que no aprende. No aprende. Estamos condenados a repetir lo mismo. Estamos condenados a repetir lo mismo. Porque sí, desde el sillón todos decimos, Palestina, qué horror. Pero ¿y cuando salimos a la calle, quién hay? No hay nadie. No hay nadie. Porque hoy te siguen diciendo que ¿por qué tienes que revolver una fosa? Cuando no te dicen claramente no revuelvas la mierda. Porque eso lo hemos oído todos los que vamos a las exhumaciones. Bien, pues yo tengo muy claro que una cosa, es la ley que conseguimos hacer con muchos esfuerzos y otra cosa es la memoria. No es la misma cosa. La ley y la memoria, sí, claro que tienen que ver, pero no es lo mismo. La ley es lo que trata de juzgar o de poner sobre papel actos y normas que han de cumplirse, que en este caso no se han cumplido. ¿Pero qué es la memoria? La memoria es algo distinto. O sea, cuando alguien se pone enfermo y pierde la memoria, todo el mundo dice, qué pena, está perdiendo la memoria. Bueno, pues nosotras, perdemos una ley, pero no perdemos la memoria. No perdemos la memoria. Le digo a José Ramón que es lo cierto, él es muy técnico, yo soy más visceral. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando dicen, no, pues mira, es tal, es cual, ¿cómo te presento? Yo siempre digo, yo soy una mujer con memoria. Tengo cáncer, pero tengo memoria. Tengo memoria y la cabeza me funciona muy bien. Entonces, para mí, ¿qué es la memoria? Para mí la memoria es que me llegue un correo electrónico, pues como 7 años después de morir mi madre, y alguien me diga, el día que llevé a la mamá, a mi madre, a la fosa donde estaba su padre, que era un basurero, con el cartel de basuras además, cómo se tumbó la mamá en el suelo, encima de la tierra, y cómo lloraba y arañaba con las manos para sacar a su padre. Para mí memoria es que mi madre, estando embarazada de mí, la quisieran llevar a la cárcel por pedir que limpiasen el basurero. Para mí, memoria es que mi madre, que murió en el 2003, me hubiese contado tantas cosas de mi abuelo que lo conocía como si yo hubiese vivido toda la vida con él. Para mí, memoria es que mi madre, un día, apurada, me dijera
que había había un tiparraco. Había un tiparraco que, estando mi madre enferma, le amenazase cuando la veía por la calle con que la iba a rapar. Para mí memoria es que muchos niños de la edad de mi madre tuviesen que salir por la noche a buscar palos para poder calentarse, porque si cogían palos en un campo, ellos eran ladrones porque eran hijos de rojos y se estaban muriendo de frío, pero no tenían derecho a calentarse, no tenían derecho a tener una vida digna. Las viudas, los viudos, si no tenían un poquitín de tierra y unos animales, pasaban muchas necesidades porque eran familia de los rojos y no tenían derecho a comer ni a vivir, no tenían derecho a nada. Ya por fin, cuando se aprobó la ley, al final, y con todo el respeto del mundo, para la mayoría de los memorialistas, la ley de memoria democrática de Aragón ha sido un papel en un cajón. Un papel en un cajón. Porque creo que es vergonzoso que todas las personas que estamos involucradas en la memoria hayamos tenido que pelear como hemos peleado simplemente para que nos dejasen sacar los restos de nuestros familiares. Es indignante que en el año 2024 tengamos que estar suplicando que nos dejen sacarnos de fosas, cunetas y de montes. Es vergonzoso. Es terrorífico que yo haya estado estos días en contacto con familias que tienen a sus antepasados en la fosa de Egea y estén aterrorizados, que me pregunten qué consecuencias vamos a tener. ¿Pero qué consecuencias vas a tener? A lo mejor ha llegado el momento de que cuando salen estas conversaciones y sabemos que hay alguien que no le gusta, que no nos callemos, porque no nos han respetado nunca, jamás nos han respetado, ni a nuestros abuelos, ni a nuestros padres, ni a nosotros. Quieren que sigamos callados, quieren que sigamos viviendo en una mentira, quieren que sigamos en una democracia. ¿Una democracia? ¿Una democracia con muertos debajo de las cunetas? ¿Una democracia edificada en falso? Vamos a ver si plantamos todos cara de una vez y sacamos las cosas adelante, porque realmente esto es vergonzoso. Por eso digo, la ley se queda en un papel, que es el papel que ha hecho en estos 4 años anteriores, pero la memoria no. La memoria no nos la quitan. Afortunadamente vivimos muchas personas con memoria que no estamos dispuestos a dejarnos avasallar por nadie. No vamos a insultar, no vamos a faltar. Yo siempre digo, a mí mi madre lo pasó muy mal, pero nunca me ha educado con odio y con rencor. Me ha educado en el respeto, en la libertad, en la dignidad, en los valores. Soy atea, pero tengo muchos valores, ¿eh? No hace falta creer en Dios para ser buena gente y tener valores. Tengo muchos valores, tengo dignidad y sobre todo tengo vergüenza para seguir adelante y no dejar a uno donde no debe de estar. Todos fuera. Derrogan la ley, pero la memoria no. A cada uno de ellos nos gustaría escucharles un montón de rato, pero bueno, seguro que sacamos ratos en la vida para escucharos y disfrutaros y que nos contéis más cosas. Ahora Pilar Fodra viene en nombre del Ateneo Republicano de Zaragoza, que es una de esas joyas que tenemos, y agradecemos ese liderazgo porque eso de ser presidente tiene un glamour estupendo, ¿verdad?, en estos foros, y lleva más trabajo y cargas y escucharnos a todas las quejas de todo el mundo que otra cosa. Pero es sin duda uno de los foros más fantásticos de encuentro, de reflexión, de formación, de mantenimiento de los valores democráticos que lleváis años y años manteniendo esta bandera por delante para que no se pierda esta palabra de memoria. Quiero aprovechar el momento también para saludar
a Fernando desde Huesca, que ha bajado del CRAMU de... Eso es, que han bajado también desde Huesca porque también colaboramos, ¿verdad? Nos ha hecho con todo esto y también agradecer especialmente, ¿vale? Si luego tenemos unos minutos podemos charlar un momento también. Pero bueno, Pilar viene a hablarnos un poquito desde el Ateneo también y lo mismo, muchísimas gracias porque evidentemente los valores de la República, esto que decíamos, los que eran los que defendían lo que había, son la libertad, la justicia social, los derechos, esos que están intentando crear bulos para ocultarlos. Y bueno, vamos a por la tercera. Pilar, estamos con vosotros. Muchas gracias. En nombre del Ateneo os doy las gracias por habernos permitido venir aquí a manifestar nuestra total adhesión con la memoria democrática, y nos vamos a hacer unas preguntas y vamos a intentar responderlas brevemente. Y bueno, después de la intervención de Anabel, que el Ateneo estamos muy orgullosos de pertenecer a esa plataforma, pues ya se puede decir muy poquito que ella no haya dicho en cuanto a los sentimientos que albergan muchísimas personas todavía en nuestro país y que debería de ser no relativo solamente a los familiares, sino a toda la sociedad, porque la memoria tiene que ser un patrimonio nuestro, de todos, no de unos cuantos. Entonces, en el Ateneo nos hacemos unas preguntas a este respecto, que son: ¿qué pensamos en el Ateneo Republicano de Zaragoza sobre la memoria? ¿Por qué y cómo la defendemos y creemos necesaria su defensa? ¿Cuál es el motivo de que estemos en las actuales circunstancias? ¿Se puede revertir el proceso negacionista del relato histórico? ¿Tenemos como Ateneo alguna propuesta? Como se refleja en los estatutos del Ateneo, somos una asociación con fines culturales que podrían resumirse en buscar que en la sociedad se comprendan y se quieran asumir los valores que representa un sistema republicano frente a una monarquía. Que nos podamos reconocer ciudadanos y no súbditos. La república que queremos ha de ser social, feminista, ecologista, laica, pacifista y amparar al conjunto y no solo a las élites económicas. Cuando se hizo en España la llamada transición, se hurtó a la ciudadanía el derecho a decidir entre monarquía y república. No se solucionó democráticamente el problema de las nacionalidades. Se mantuvo un poder judicial y un ejército que hundía sus raíces en el franquismo. No se hizo ruptura en los aparatos del Estado. Se dotó un sistema parlamentario fácilmente controlable. Se pactó una Constitución en la que sobre todo se garantizaba el continuismo. Pero especialmente se olvidó el reconocimiento real a las víctimas del levantamiento fascista y de la posterior represión. Los verdugos siguieron detentando poder económico y buena fama. Las familias de todas aquellas víctimas vieron cómo no se les restituía ni el buen nombre, ni las propiedades confiscadas, ni se juzgaban crímenes, ni se buscaban los restos. Una vez más, la verdad, la justicia y la reparación se sumían en el olvido, después de un silencio forzado. Y esto obedece a querer mantener un conocimiento del pasado cómodo para los sucesores del franquismo, unos por miedo a la involución, por una mal entendida reconciliación nacional. Yo he de reconocerme, y en esto siempre lo digo, que yo pertenecía al Partido Comunista de España y que, si bien nos dejamos muchos jirones de piel en la lucha antifranquista, luego nos subimos a asumir lo que venía detrás. Unos, ya digo, por miedo a la involución y otros por una mal entendida reconciliación nacional, otros por intereses mezquinos, que no cambie lo esencial, y otros porque realmente querían seguir y seguían siendo franquistas. Estos que ahora lo declaran abiertamente y liegan la historia no surgen de repente, estaban ya. Las leyes de memoria surgen tarde y se aplican tímidamente, pero son un gran avance. Avance porque son, entre otras cosas, un marco legal que permite que en los colegios y universidades se enseñe la historia reciente con veracidad. El PIN parental y la derogación de las leyes de memoria democrática son el arma más contundente para evitar el real conocimiento histórico a las nuevas generaciones.
Que la Iglesia Católica sea la dueña de las editoriales más potentes de libros de enseñanza primaria no es casualidad. Y que no se haya apoyado la enseñanza pública en vez de la concertada tampoco es casual. Hemos puesto al zorro a cuidar a las gallinas. Cuando una persona pierde los recuerdos no sabe quién es. Cuando a una sociedad se le quiere borrar su pasado, sabemos que el fin que se persigue es hacerla fácilmente manipulable. Sabemos que se ha perdido mucho tiempo y legislaturas en las que se pudo buscar de oficio y excavar fosas y cunetas, en las que se pudo hacer justicia y poner a cada uno en el lugar que ocupa en la historia. Ahora se nos quema la casa porque no se apagó el primer fuego a tiempo, porque se fue cortoplacista en política. Nuestra oportunidad es poner bases sólidas y apoyar las políticas que tengan proyección de futuro. Apoyamos y queremos trabajar con partidos y organizaciones sociales que busquen relanzar un debate a gran escala sobre el futuro que nuestra sociedad demanda. Por eso no entendemos que se nos diga no es el momento cuando hablamos de república y decimos que la monarquía española es heredera del franquismo e impuesta. Cuando decimos que no es lo mismo legalidad que legitimidad. Cuando decimos que no puede haber en España democracia mientras no se abran las ventanas y se ventilen todos los tufos que ha dejado el fascismo en las instituciones. Y estamos dispuestos a decirles a los partidos de izquierda que no nos representan si no se ocupan de buscar unidad de acciones y proyectos que sean de avance real y no de mero cálculo electoral. El Ateneo Republicano, en la medida de nuestra fuerza, trabajamos con mucho denuedo por este motivo, realizando durante todo el año todo tipo de eventos que hagan república. Hemos promovido la realización de la 14ª de nuestra ciudad. Esta iniciativa se plasma en una fiesta popular con participación de asociaciones, partidos, sindicatos, personas y colectivos, en las que se recuerda y se reclama una nueva esperanza republicana como se vivió el 14 de abril de 1931. Este año será la 5ª 14 abrilada y es muy ilusionante ver trabajar en común a distintas entidades que piensan lo mismo en lo fundamental. Por eso convocamos cada año la manifestación ciudadano-republicana del 14 de abril y promovemos durante toda la semana anterior todo tipo de actos culturales y reivindicativos donde intentamos la participación de la juventud, como en el acto programado para el próximo 8 de abril en la Pantera Rosa, donde un joven historiador de Huesca, por cierto, Carlitos Miglacio, vendrá y nos hablará de la manipulación del relato oficial. También os voy a comentar que el próximo 19 de junio se cumplirán 10 años de la proclamación de Felipe VI como rey tras la abdicación de su padre para huir del país. Este verano, en la celebración del segundo encuentro estatal por la República, se acordó apoyar la propuesta de una gran movilización para el 16 de junio del 2024, en Madrid. Dicha propuesta fue promovida inicialmente por los Ateneos de Vallecas, Rivas y Carabanchel. La Marcha Republicana 16J es una iniciativa popular por la República que pretende abrir el debate público sobre la necesidad de la democratización del Estado y la superación de la monarquía. Se ha creado un grupo motor estatal que tiene como tarea dinamizar la iniciativa y facilitar la participación. Asimismo, se está constituyendo grupos motores de trabajo en cada comunidad. En Aragón se está intentando formar el mismo. Además de impugnar la corona, esta iniciativa pretende contribuir a pensar la República del siglo XXI, basada en el reconocimiento y en la ampliación de los derechos de las mayorías sociales mediante la democratización de la sociedad, la economía y el Estado. La marcha nace con el objetivo de movilizar al máximo número de personas posible, dando prioridad a incorporar a los jóvenes en la gran movilización del próximo 16 de junio del 2024. Apostamos el republicanismo en España por un republicanismo popular que tiene por objetivo la superación del modelo neoliberal por medio de la democratización del Estado, que incorpore, junto a la garantía de los derechos civiles y políticos y económicos, la nueva ola de derechos feministas, ambientales y el derecho a la paz. Esto diréis, ¿por qué nos cuenta esto? Pues porque nosotros realmente creemos que hasta que en España, como he dicho antes, no se ventile toda este engaño de democracia, que estamos en manos de los poderes judiciales que no buscan justicia
sino totalmente defender los intereses de las minorías oligarcas, que estamos en manos de unas iniciativas belicistas que creemos que para nada representan a la población, que estamos en manos de unos medios de comunicación que desinforman más que informar. Pues por eso nosotros seguimos RQR, porque en España está todavía pendiente el tema de qué Estado queremos, y que si no se nos dejó decidir en su día, ya somos mayorcitos para decidir lo que somos y lo que queremos ser. Seguimos RQR porque, como ya ha dicho Anabel, pues también tenemos memoria, y la memoria, sobre todo, reivindicar la República Española, la segunda y la primera también, los dos intentos republicanos que hubo en España, que representaron el mayor avance, yo creo que mundial, en la Segunda República Española, en cuanto a una república verdadera, porque otras repúblicas han nacido impuestas, porque recordemos que aquí en Europa pues se derrotó el fascismo y vino pues las democracias, pero en España el primer intento de una democracia realmente social lo tuvo la Segunda República, de una república de una sociedad con derechos para las mujeres, estuvo en la República, de un intento de sanidad, de educación. Todos estos anhelos ya se vieron reflejados en el 31 y murieron en el 36 gracias al alzamiento nacional, y eso no nos vamos a cansar de decirlo, y es parte de la memoria que tiene que recuperar esta sociedad. Porque en España no se puede decir un referéndum que ya eres un separatista y eres un de todo, o sea, ya eres un reo de alta traición. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque realmente no quieren que la sociedad española sepa lo que fue la República. Y nos lo van a hurtar, y a eso se refiere todo. O sea, todos los muertos que hubo no valen nada. En Zaragoza nos dedicamos a hacer unas bonitas recreaciones de la guerra napoleónica, pero vamos a ver, o sea, eso no es la guerra de los abuelos, eso es la guerra de ¿qué? ¿Qué nos importan a nosotros las batallas carlistas? ¿Eso es el patrimonio cultural? Pues también nos importan las guerras carlistas y nos importan las guerras contra Napoleón, pero eran guerras para quitar un rey y poner otro. ¿Qué pasa? Que aquí quitamos un rey, ponemos una sociedad que quería ser democrática, ponemos una república en la que hubiéramos visto dónde se llegaba. Pues no, tenemos que celebrar y tenemos que vestirnos de mamarrachos y salir a la calle, y nos engañan con esas cosas. Pues eso es lo que el Ateneo, desde luego, quiere reivindicar. Una historia de verdad, una historia auténtica y que sea asequible y que la conozcamos todos. Muchas gracias por atenderme. Muchísimas gracias, Pilar, de verdad, mucho ánimo, mucha fuerza, sobre todo que sepamos retroalimentarnos, que sepamos colaborar. Como bien haces, nos tiras de las orejas cuando luego nos equivoquemos. Pilar, sigue en ello y nos sigues diciendo, ¿verdad que vais a estar este año en la 14 de Abrilada? Pues sí, podemos estar este año, así que todas y todos espero que participemos en esa mesa y en esa jornada tan importante, y en estas manifestaciones y concentraciones que nos ha recordado, pues llegar a todos por los canales de Telegram y de WhatsApp y todo eso. Cerramos con Isa. Tenemos el lujazo, de verdad, que esto no es fácil, tener aquí la eurodiputada, que es la que está allí en Europa defendiendo toda esta ruta, o de la que organiza todo este sarao, con Paco, que es el responsable estatal de memoria, que está junto a Idoia allí mano a mano. Pero que es que tenemos a Isa, que está de portavoz de nuestro partido en Madrid, que tenemos el círculo entero, que tenemos a las asociaciones, que tenemos a la militancia de base. Tenemos a Pilar, tenemos aquí un sarao montado estupendo, Esto es una fiestaza. Y bueno, lo estamos disfrutando. De verdad que muchísimas gracias. Isa, mucha fuerza, mucha fuerza. Como bien ha dicho Pilar, tienes todo en contra, los medios, los jueces, todos, pero nos tienes a todas nosotras soportándote, ¿vale? Estamos detrás tuyo, estamos a tu lado, así que mucha fuerza a los que estáis en primera fila. Como representante de Podemos Aragón, estamos con vosotras, muchas gracias. Y a por las europeas, porque aquí no hay voto que sea inútil, esto es circunscripción única, cada uno de nuestros votos
valen, y la voz de Podemos es la que está denunciando el genocidio, la voz de Podemos es la que está diciendo todo esto, así que muchas gracias, Isa, por encarnarla, y cerramos contigo el acto. Muchísimas gracias. Bueno, pues, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme a Podemos Aragón, a ti, Marta. Muchísimas gracias y enhorabuena también por este acto, ¿no? Por la importancia que tiene. Y es un placer estar con Anabel, con José Ramón, con Pilar y también, evidentemente, con Idoia, nuestra eurodiputada, y la que siempre ha defendido también la memoria en el Parlamento Europeo, y también con Paco, que no deja de luchar por la memoria también desde Podemos y desde afuera de Podemos, y gracias por este acto, ¿no? Para mí es un placer estar aquí y hablar hoy de memoria, ¿no? Por la centralidad que tiene en un contexto como este en nuestro país, y también hacerlo en Zaragoza, ¿no? Donde tiene mucha valentía lo que hacéis para luchar día tras día por la memoria, y en una comunidad autónoma donde, por desgracia, bueno, pues han cumplido sus amenazas de derogar la ley de memoria. Tenemos que luchar para que esto no suceda en ningún territorio más, y para echar para atrás ese retroceso que han conseguido, ¿no? Yo, para empezar, como creo que la lucha por la memoria democrática es una lucha internacionalista, también quería referirme a Argentina, ¿no? Ayer fue día 24 de marzo, 48 años del golpe cívico-militar, y es el Día de la Memoria en Argentina, y creo que en un contexto como este es fundamental que, frente al gobierno de Milei, ultraliberal, negacionista, que ha declarado la guerra a las mayorías sociales, pero también a las feministas, a las personas LGTBI, que apuesta otra vez por la represión, por la violencia, ¿no? y remueve todo lo que fue la dictadura argentina, es fundamental que tejamos alianzas, que les defendamos, y que tengamos muy claro, en primer lugar, que si aquí en España también hemos avanzado en la lucha por la memoria democrática, es también gracias a referentes como Argentina, como el pueblo argentino, por toda esa batalla que han dado, ¿no? Y también, obviamente, en la querella argentina. Y, en segundo lugar, la importancia de recordar que los derechos y las conquistas hay que defenderlas todos los días, ¿no? Frente al Partido Popular, Vox, o frente a Milei en Argentina, ¿no? En segundo lugar, obviamente, también agradecer a la sociedad civil. Yo creo que todas tenemos muy claro que en este país hay democracia, no plena, limitada, pero si la hay es gracias a las luchas de las mayorías sociales, de la clase trabajadora, de las feministas, contra las cuales también se estableció un consenso que eliminó parte de las demandas. Muchas de vosotras y vosotros lo sabéis mucho más y mejor que yo, que soy más joven que alguna de las que estáis aquí, y también por las asociaciones en defensa de la memoria, ¿no? Y muchísimas gracias por defender la memoria siempre, aunque no haya una ley que lo haya sustentado, y por conseguir la ley estatal, que si bien no es todo, es un marco que nos puede permitir seguir avanzando, ¿no? Y yo creo que en este contexto la ruta por la memoria es una ruta muy importante, en primer lugar porque Europa es un lugar en el que podemos ir a exigir que aquí se ponga freno a los ataques que está habiendo por parte de la derecha y la extrema derecha contra los avances democráticos y contra las leyes de memoria, pero también por el contexto de Europa, ¿no? Y la importancia de acabar esta ruta en el Parlamento en la Comisión Europea, no solamente por defender desde Europa a nuestro país y las mayorías sociales y la democracia, sino también porque en Europa estamos en un contexto en el que, en primer lugar, es fundamental tener memoria también cuando nos están queriendo llevar a un régimen de guerra, cuando estamos viendo a von der Leyen diciendo que nos preparemos para una guerra, que quiere una guerra prolongada, porque lo que quieren es ponerle la maquinita a las empresas armamentísticas para avanzar hacia una dinámica económica en la que sea la guerra la que dinamice, y en ese contexto creo que, y con el contexto de genocidio contra el pueblo palestino, es fundamental la memoria, la defensa de la memoria, precisamente frente a lo que ha sido la guerra y la vulneración de los derechos humanos. Y en segundo lugar porque creo que en este contexto se están cuestionando los valores europeos y todo lo que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial y del fascismo. Yo creo que cuando están arrasando Europa y Palestina, y esto lo están haciendo
con la connivencia de intereses por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, también están arrasando Europa, ¿no? También están arrasando los valores europeos y todo lo que construimos. Y creo que en este momento es fundamental, porque es donde se está disputando hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos, no solamente en Europa, sino a nivel internacional, si construimos una sociedad más democrática o si nos llevan hacia atrás en un mundo en el que se normaliza el genocidio y se normaliza la guerra, y por eso creo que es fundamental también la defensa de la memoria en Europa, ¿no? Y creo que además, en un contexto como el que estamos, de ataques por parte de la ultraderecha y el Partido Popular a las leyes de memoria, es fundamental exigirle al gobierno de nuestro país que desarrolle y aplique la ley de memoria frente a las exaltaciones franquistas y que frente a esos ataques avance más en derechos, porque yo creo que tenemos muy claro también que si hicieron todo lo que hicieron contra la República y contra los republicanos, fue precisamente por la agenda de derechos, porque querían hacernos retroceder, y lo hicieron, de hecho, el franquismo, en derechos sociales, en derechos civiles y sociales. Y creo que defender hoy la memoria también es defender desde los movimientos sociales, desde las instituciones y también desde el gobierno estatal, no solamente la ley de memoria, sino también una agenda de avance de derechos que haga frente a esos intentos de retroceso por parte de las derechas, ¿no? Porque la mejor forma de frenar a las derechas no es quedarnos quietas, no es simplemente decir ni un paso atrás, sino dar muchos pasos hacia adelante. Y una cuestión que me parece muy importante también en este acto es, bueno, lo habéis dicho, pero me parece muy importante, es recordar que en este país no solamente hay que hacer memoria democrática y justicia y verdad respecto a lo que fue el golpe de Estado y el franquismo, sino también en la transición, ¿no? Una transición que fue una transición violenta, una transición que no fue una transición de ruptura frente al régimen anterior, sino fue una transición de continuidad, gracias sin duda a la figura de la monarquía y del anterior jefe del Estado. Y en este contexto es fundamental, por supuesto, hablar de los olvidados de la transición, de todas las personas que fueron asesinadas, reprimidas durante la transición, ¿no? Los Sanfermines, Vitoria, Mariluz Nájera, Arturo Ruiz y todas las personas que fueron asesinadas y que no han recibido justicia todavía ni memoria todavía, y que falta muchísimo en nuestro país para construir esa memoria activa día a día, no solamente por parte del Estado, por supuesto, sino también por parte del conjunto de la sociedad. Y en ese sentido, obviamente, también defender una república laica, una república feminista, una república ecologista, una república de derechos sociales, ¿no? Porque la pelea por la memoria democrática es una pelea también por transformar el Estado, por democratizar el Estado, precisamente frente a todas las resistencias de esos poderes que nunca quisieron la democracia y que hicieron todo y más, y lo siguen haciendo a día de hoy, para impedir que avancemos en democracia, ¿no? Y en ese sentido también no puedo acabar sin mencionar a los 6 de Zaragoza. Quiero mandar... Me emociono porque... mi reconocimiento, mi apoyo en esa petición de indulto, precisamente porque también han sufrido lo que es la represión hoy, y que creo que es fundamental decir que frente al fascismo hay que ser demócratas, y no se puede ser demócratas sin ser antifascistas. Así que todo el apoyo a los 6 de Zaragoza también frente a esa sentencia injusta por parte del Tribunal Supremo. Y nada, que muchísimas gracias, y que sigamos diciendo que no olvidamos y que acabemos con la impunidad del franquismo y de la transición. Muchas gracias. Nada, yo es que veo a Fran aquí todo el rato y me estoy acordando de que el día 1 y 2 de mayo tenemos una cita a todas, apuntar también, es que anda que no tenemos citas estos días, nos vamos a ver mucho, en el Teatro de las Esquinas, con una maravillosa obra homenaje a la primera alcaldesa aragonesa. Así que también apuntar. Os iremos taladrando todo esto, pero apuntarlo, que como le he visto me he acordado.
Yo creo que, bueno, tenemos además ayer a Diego Escusol, pero hoy vamos a escuchar... Es que eso, que me emociono. Creo que para acabar esto, además de... estaríamos ratos y ratos, cada uno tenemos una experiencia o algo que añadir. Vamos a acabar con el corazón en alto y escuchando y disfrutando a Jesús, que nos hace una versión. Isa, tenías apuntado tú, querías... Bueno, Soldado sí, eso es, de Agustín Goytisolo. Y cuando termines, te abrazamos, te besamos, nos besamos y nos vamos, ¿vale? Queda este acto acabado. Muchas gracias. Disfrutad mucho. De José Agustín Goytisolo, Soldados. Madre, dicen que debemos ir a matar o a morir, y los que lo dicen, madre, y los que lo dicen, madre, nos están matando aquí. Soldado, así yo no quiero. Soldado, así. Soldado contra mi hermano. Soldado no. Contra el tirano y sus leyes, yo mi corazón pondría para que volviera el aire, para que volviera el aire por tu casa y por la mía. Soldado, así yo sería. Soldado, así. Soldado junto a mi hermano. Soldado, sí.